Buenos días. Martes Buenos 27 de enero del 2025. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos. Mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Chito Isoria, llevará a cabo la audiencia virtual, la audiencia de excepción de improcedencia de acción, no, excepción de prescripción, solicitada por la defensa de don Ramón Elías Mujica Pinilla en el expediente 2020-09. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buen día, señor magistrado, a los concurrentes por el Ministerio Público Carol Cuba Peralta, fiscal adjunta al Supremo de la primera Fiscalía Transitoria Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias. Gracias. Por la defensa pública. Muy buenos días, señor magistrado supremo y con todos los enlazados en esta audiencia virtual. Por parte de la defensa pública, la letrada Sara Natalie Burga Ramírez, con registro en el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque 7714, casilla electrónica 82637 y correo electrónico saraburgaramírez@gmail.com. Muchas gracias. Gracias, doctora. Por la Procuraduría, ¿está usted, doctora Pérez? Sí, buenos días, señor juez supremo. Buenos días con todos los presentes. Por la Procuraduría, la abogada Belén Rosario Pérez Vega, con registro CAL número 54172, domicilio procesal en la avenida Arequipa, número 5060-5070 Miraflores, casilla electrónica 49089 y teléfono 992-777-502. Gracias. Gracias. Por la defensa del señor Mujica. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. El letrado Omar Toledo Touset, con registro CAL 33862, domicilio procesal, casilla 1547 del Colegio de Abogados de Lima, casilla electrónica 336, los demás datos ya consignados en autos. Gracias, señor. Doctora Burga, se encuentra presente la defensa del señor Mujica, por lo cual le agradezco su asistencia y queda dispensada de continuar en la misma. Muchas gracias. Buen día con todos. Hasta luego. ¿Hay algún escrito que ha ingresado, Cristian, en estos días, antes de la audiencia? Sí, señor juez. Ha ingresado un escrito presentado por la defensa del señor Ramón Elías Mujica Pinilla, en el que cumple con señalar datos de celular y correo Gmail. Ya, el escrito presentado por la defensa del señor Mujica, téngase presente. ¿Algo más? No, señor juez. Se declara válidamente instalada la audiencia. Doctor Toledo tiene 15 minutos para escuchar sus argumentos. Muchas gracias. Si me permite, señor magistrado, voy a presentar una lámina en PowerPoint. Correcto, adelante. Gracias. Un momentito, no sé si lo pueden ver en pantalla. Sí, yo la veo acá. Sí. Perfecto, muchas gracias. Hemos presentado una excepción de prescripción a favor del señor Ramón Elías Mujica Pinilla por el delito que el juzgado ha reconducido, que es el delito de cohecho activo específico. Como usted comprenderá, señor magistrado, hace unos meses hemos tenido otra audiencia de excepción de prescripción en este mismo caso por una primera imputación a mi defendido, que era el delito de tráfico de influencias. Lo que ha resuelto en esa oportunidad el juzgado fue declararla fundada y la respuesta de la Fiscalía fue reconducir el tipo penal que se le imputa a mi defendido y en lugar de ser tráfico de influencias,
se ha expedido una disposición que ahora le imputan el delito de cohecho activo específico con los mismos hechos que se vienen investigando. Es decir, las mismas fechas y los mismos actos que supuestamente mi defendido habría cometido, que tienen que ver con que entre abril y mayo del 2012 mi defendido sería el instigador del delito de cohecho activo al haber supuestamente creado la resolución criminal en el juez Daniel Peirano Sánchez para que ofrezca a las juezas supernumerarias mantenerlas en su cargo a cambio de que emitan pronunciamientos favorables. Estos son los hechos que se le imputan a mi defendido ocurridos entre abril y mayo del 2012, que la Fiscalía lo que ha hecho es reconducir el tipo penal. Son 4 hechos, porque son 4, supuestamente son 4, esto sería un concurso real, digamos, de 4 hechos. ¿Cuál sería el primer hecho? El primer hecho es entre abril y mayo del 2012, en el cual mi defendido sería el instigador, ¿no? Al haber supuestamente a través del juez ofrecido a la jueza Elena Vivero mantenerle su cargo. Abril y mayo del 2012. Luego, el segundo hecho, instigador de cohecho activo, en mayo del 2012, de nuevo, haber ofrecido a través del el magistrado antes mencionado, mantener en el cargo a la jueza Kelly Ocampo. El tercer hecho, también en mayo del 2012, al haber supuestamente ofrecido a ser instigador el ofrecimiento a la jueza Vilma Núñez Román y mantenerle su cargo. Y luego, en junio del 2012, el cuarto hecho, también el haber ofrecido a la investigada Vilma Núñez Román volver a designarla en el cargo de jueza. Esos son los 4 hechos que se le imputan a mi defendido, plasmados en la disposición de formalización de investigación preparatoria. El tipo penal que se le imputa al defendido, como comprenderemos, es un delito que sanciona a cualquiera persona que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio a un magistrado, fiscal, perito, ¿no? Y tiene una pena máxima de 8 años, que entendemos que es el plazo de la prescripción ordinaria. Como ya hemos especificado, la fecha del hecho 1 es entre mayo y junio, entre abril y mayo del 2012, el hecho 5, mayo del 2012, el hecho 3, mayo del 2012, el hecho 4, junio del 2012. La pena máxima de este delito son 8 años. Y la prescripción ordinaria de estos delitos, por lo tanto, se dio, como vemos, en junio del 2020. Es decir, la Fiscalía tuvo la oportunidad de imputarle cargos a mi defendido recién, mejor dicho, hasta junio del 2020. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? A mi defendido recién se le imputan cargos en el año 2023. Es decir, cuando el hecho estaba largamente prescrito, que habían transcurrido más de casi 10 años, señor magistrado. Y en este caso no se ha producido la interrupción del plazo ordinario en el plazo de los 8 años, que es la vigencia del plazo ordinario. Y existe la casación vinculante 347 del 2011, que establece precisamente que la interrupción solo se da en aquellos casos cuando ha habido una imputación concreta de hechos a una persona. ¿Y cuáles son estas actuaciones? Aquellas que tengan entidad suficiente en las que se ha efectuado una imputación válida contra una persona, tales como la disposición que apertura cargos. Esta misma jurisprudencia establece que no puede considerarse una imputación válida cuando una persona es testigo, que es precisamente el supuesto en el que mi defendido se encontraba. Mi defendido, durante la investigación preliminar, antes de ser comprendido, fue testigo. Pero esta jurisprudencia justamente precisa que aquella persona que es testigo no se le puede tener como si esta persona tuviera una imputación válida y, por lo tanto, el plazo de prescripción sigue corriendo. Las actuaciones del Ministerio Público respecto de otros procesados no interrumpen el plazo de la prescripción, porque la prescripción es personal a una persona que no ha sido incluida como partícipe en la investigación o procesamiento del hecho delictivo, ni pueden sus efectos serles extensivos. Esta jurisprudencia es de carácter vinculante, es la misma que se aplicó para declarar fundada la primera decisión de prescripción, que tiene la misma pena máxima. Acá vemos cuál ha sido la imputación contra mi defendido. Casi 10 años después, a mi defendido se le atribuye por primera vez el delito de tráfico de influencias. Y recién,
a comienzos de este año, o sea, en el 2024, se le ha atribuido el delito, mejor dicho, perdón, a finales del 2023, en diciembre, se le atribuye el delito de cohecho activo, es decir, casi 12 años. Para terminar, señor magistrado, en este caso no se aplica la dúplica de la prescripción, no sabemos cuál va a ser el argumento de la Fiscalía, porque en este caso no se trata de un delito en agravio del patrimonio del Estado, a las juezas no se les ha confiado ningún patrimonio en este caso, los jueces no ejercen actos de administración o percepción o custodia de bienes, existe el recurso de nulidad 3323-2008, que claramente dice que el delito de cohecho no es aplicable el supuesto de duplicación de plazo de prescripción, por ese tipo del bien jurídico protegido, ese principio de imparcialidad en el desempeño de la función pública. Y me defendió además, como ya se señaló en la resolución que declaró fundada la primera, me defendió no es funcionario público y este no es un delito en agravio del patrimonio del Estado. Por estas consideraciones, hay abundante jurisprudencia que estamos señalando, también la recurso de nulidad 2247 del 2019, en el que establece justamente que en este tipo de delitos no abarca, no es un delito que afecte el patrimonio del Estado, porque los delitos que afectan el patrimonio del Estado son delitos de colusión, peculado o malversación de fondos. Por estas consideraciones, señor magistrado, en el mismo sentido también el Tribunal Constitucional ya ha opinado lo mismo, señalando de que en este caso no es un delito en agravio del patrimonio del Estado y no se le puede operar la dúplica de la prescripción. Por estas consideraciones, señor magistrado, es que solicitamos se declare fundada la excepción de prescripción deducida. Gracias, abogado. Fiscalía, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. El Ministerio Público solicita que se declare improcedente la excepción de prescripción planteada por la defensa técnica del investigado Ramón Elías Mujica Pinilla en mérito a los fundamentos que paso a exponer. Conforme ha quedado ya establecido y aparece también de las disposiciones emitidas por el Ministerio Público a las que ha hecho referencia la defensa técnica, los hechos que atribuye el Ministerio Público han acaecido entre abril y mayo del 2012. Conforme a la disposición número 21 del 13 de diciembre del 2023, la Fiscalía ha reconducido la calificación, estableciendo que el ilícito que habría cometido el investigado Ramón Elías Mujica Pinilla sería un cohecho activo específico a título de instigador. La pena es de 5 a 8 años de pena privativa de la libertad. Vistos así los hechos, si hubiera operado una prescripción ordinaria, la misma habría operado efectivamente en abril y mayo del 2020. Sin embargo, ese no es el supuesto, señor magistrado. La Fiscalía sostiene que en este caso nos encontramos ante un supuesto de prescripción extraordinaria. ¿Por qué? Porque la prescripción se interrumpió, señor magistrado, con la recepción de la denuncia que acaeció el 25 de enero del 2019. Es decir, a partir de esa fecha se produjo una interrupción de la prescripción, por lo cual nos encontramos ante un supuesto de prescripción extraordinaria que vencería, en todo caso, en el año entre abril y mayo del 2024. Sin embargo, la Fiscalía, el 25 de abril del 2023, emitió la disposición de formalización de investigación preparatoria en contra del señor Ramón Elías Mujica Pinilla. Por tanto, al momento de formalizar la investigación, la acción penal estaba vigente, porque nos encontramos en un supuesto de interrupción de prescripción. Ahora bien, la defensa técnica del investigado Mujica Pinilla señala que la casación 347-2011 habría establecido que en el supuesto que se plantea, estaríamos ante un supuesto de prescripción ordinaria, porque los plazos de prescripción corren indistintamente para cada uno de los investigados. A ese que es el tema central sobre el cual se basa el argumento de la defensa, la Fiscalía tiene que señalar lo siguiente. En primer lugar, la casación 347-2011 fue emitida, señor magistrado, en el año 2013. A este momento ya existen pronunciamientos básicos emitidos por el Tribunal Constitucional, como es la sentencia 1035/2020 del 3 de diciembre del 2020, que señaló que la lucha contra la corrupción es un principio constitucional y que como tal debe orientar la actuación del Estado. Así pues, el órgano jurisdiccional, a través de la interpretación, debe tutelar los derechos fundamentales, pero sin descuidar la tutela de otros principios, como en este caso sería el de la lucha contra la corrupción. Ahora bien, señor magistrado, en ese mismo sentido, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, en el artículo 11, inciso 5, ha señalado que cada Estado parte establecerá cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, plazos de prescripción
prolongados dentro del cual pueda iniciarse el proceso. Señor magistrado, la razón de ser de la interrupción de la prescripción de la acción penal es darle al Estado un plazo idóneo para que, habiendo detectado la existencia de un hecho penalmente relevante, pueda investigarlo y pronunciarse sobre él. Es decir, no hace falta conocer plenamente la identificación de cada uno de los investigados, por lo que podemos descartar que se exista la necesidad de una imputación formal contra cada uno de ellos. Ahora bien, la interpretación que se debe dar al artículo 88 del Código Penal desde la posición del Ministerio Público es que, si bien es cierto, este artículo señala que los plazos de prescripción corren, se interrumpen o suspenden en forma separada para cada uno de los partícipes del hecho punible, en ningún momento este artículo hace referencia a que dicha interrupción se da en función a la incorporación del investigado al proceso, por lo que, siendo la lucha contra la corrupción un principio constitucional de igual fuerza normativa que no solo afecta a los derechos individuales de las personas, sino que alcanza a toda la sociedad, pues se resquebraja la confianza de la población en el gobierno y, con el tiempo, en el orden democrático y el Estado de Derecho, la interrupción del plazo de prescripción en el caso de los delitos contra la administración pública debe considerarse siempre en el supuesto más prolongado, y en este caso, atendiendo a que la recepción de la denuncia se produjo el 25 de enero del 2019, y desde ese momento la Fiscalía inició las indagaciones, si bien no hubo una imputación concreta contra el señor, pero desde el primer momento, señor magistrado, el hecho investigado era ¿cuál? Era la compra de la justicia a través del señor Peirano, ¿para favorecer a quién? Para favorecer a los intereses de la familia Mujica, y especialmente la participación del señor Ramón Elías Mujica Pinilla, que desde el principio se sabía que él había realizado coordinaciones con el investigado Peirano para efectivamente obtener pronunciamientos favorables en dos procesos judiciales que eran conocidos por las juezas supernumerarias con las cuales el señor Peirano se les atribuye los hechos, ¿no? Que son cohecho. Es decir, estamos ante un supuesto de compra de la justicia, estamos ante un supuesto en que la Fiscalía considera que cuando se formalizó la investigación preparatoria, la acción penal estaba vigente, porque estamos ante un supuesto de prescripción extraordinaria, porque efectivamente la recepción de la denuncia produjo la interrupción de la prescripción. Bajo esa línea de argumentos, señor, atendiendo al principio de lucha contra la corrupción, de los deberes que ha asumido el Estado con la firma de convenios internacionales de lucha contra la corrupción, es que el Ministerio Público, y atendiendo a la calidad del delito que se imputa, donde está en juego la imagen del Poder Judicial, que es el que administra la justicia, y sobre todo atendiendo a los principios que garantizan la democracia y la lucha contra la corrupción, son fundamentos para que su despacho interprete el artículo 88 conforme lo ha señalado el Ministerio Público y declare improcedente la excepción de prescripción deducida por la defensa técnica del señor Ramón Elías Mujica Pinilla. Gracias, señor. Gracias, doctora. Doctora Pérez, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez. La Procuraduría, señor juez, solicita, tenga bien usted analizar todo lo que la representante del Ministerio Público ha manifestado, y así también por parte de la Procuraduría solicitamos se declare pues infundada la excepción de prescripción que está solicitando por parte de la defensa del señor Mujica Pinilla, toda vez pues como se ha manifestado, cuando se dice que se recondujo el tipo penal, la reconducción que realizó el Ministerio Público, lo hizo en base a que está atribuido, ¿no? Facultado para poder reconducir en cualquier momento de la investigación el tipo penal, más aún de acuerdo al Acuerdo Plenario 2-2012, que así también lo atribuye, ¿no? Y más aún cuando este plazo todavía no ha prescrito todavía la acción penal, toda vez pues que con la formalización de la investigación preparatoria ya se produjo el plazo de prescripción extraordinaria, ¿no? Siendo que este todavía se encuentra vigente y concluiría aún todavía para fecha de mayo del 2024. Eso es todo. Gracias, doctora.
Doctor Toledo, tiene 7 minutos o 8. Si necesita más, me avisa para la red. No necesito mucho más. Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, la Fiscalía, respecto a lo que propone la Fiscalía, sostiene que se debe declarar improcedente y no infundada la excepción de prescripción deducida. No hemos escuchado hasta ahora qué argumentos serían aquellos por los cuales se debe declarar improcedente este pedido y no infundada como la Procuraduría lo viene solicitando. Nosotros consideramos que en la excepción de prescripción están todos los argumentos plasmados y, por lo tanto, tiene que haber un pronunciamiento de fondo. En segundo lugar, la Fiscalía ha citado una sentencia del Tribunal Constitucional que establece una serie de principios respecto a la lucha contra la corrupción. En esta sentencia, señor magistrado, no se dice de que se debe dejar sin efecto la casación 347 del 2011. Lo que se hace esta sentencia es analiza cuál debe ser el deber del Estado en general respecto a la lucha contra la corrupción. Pero así como existe el deber del Estado contra la lucha contra la corrupción, existe un principio fundamental que está recogido en abundante jurisprudencia, que es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. ¿Cuántos años debe estar investigada una persona para que exista un pronunciamiento de la Fiscalía o del juzgado? En este caso, han pasado casi 10 años, señor magistrado, para que a mi defendido recién lo incorporen. 10 años, ¿no es un plazo suficiente? Yo creo que sí es un plazo suficiente, porque este caso lo que está investigando son 4 hechos que no requieren gran complejidad. Pero ese no es el tema. El tema acá es que existe una jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema, que justamente ha establecido, en función a un artículo muy importante, la prescripción, señor juez, es personal. No puede una persona que recién aparece al final no computarse el plazo a aquellas personas que entraron antes, porque las otras personas han tenido todo el tiempo para defenderse. Mi defendido no, mi defendido entra después. Y qué casualidad que justo se reconduce la investigación después de que se declara fundada una excepción de prescripción por el mismo delito, por otro delito que tiene la misma pena, con el mismo análisis. Nosotros consideramos, señor magistrado, de que en este caso se debe aplicar la jurisprudencia 347 del 2011, que ha transcurrido en exceso el plazo para que mi defendido sea investigado, y por consiguiente debe declararse fundada la excepción de prescripción. Eso es todo. Gracias. Tiene uso de la palabra la Fiscalía. Gracias, señor magistrado. Sí, muy brevemente, precisar lo siguiente. El hecho es uno solo. Desde siempre se ha sabido cuál era la situación del señor Ramón Elías Mujica Pinilla, porque, reitero, él es quien conversó con el juez Peirano para obtener pronunciamientos favorables en procesos judiciales que estaban vinculados a la familia Mujica. Es decir, el hecho no ha cambiado nunca, el hecho siempre ha sido el mismo. Lo que nosotros señalamos es que, si bien es cierto, el artículo 88 señala que los plazos corren indistintamente, bueno, eso debe entenderse que es precisamente cuando nos encontramos en otros supuestos, ¿no? Por ejemplo, si fuera el caso de una responsabilidad restringida u otros. Pero en este caso, señor magistrado, cuando nosotros hablamos que se haga la ponderación sobre los principios, consideramos que en este sentido el principio de la lucha contra la corrupción debe determinar la interpretación que se le da. Y desde el punto de vista de la Fiscalía, la interpretación es que debe desestimarse la excepción planteada. Únicamente eso, señor magistrado. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Pérez. Sí, solo agregar que se debe, señor magistrado, considerar, ¿no?, el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Estos tiempos son donde la corrupción prácticamente ha crecido demasiado, ¿no? Debería de, pues, tenerse en cuenta esto, y para poder considerar que el Ministerio Público, pues, siga con la acción penal y no se queden, digamos, sin investigar y poder llegar a su fin, ¿no?, todas estas investigaciones. Más aún todavía que en este caso, pues, el plazo se encuentra vigente, ¿no? No ha prescrito todavía, ¿no? Y no se le corte las funciones, ¿no?, que se le atribuyen al Ministerio Público para seguir con ella. Muchas gracias. Gracias, doctor. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita se declare fundada una excepción de prescripción, toda vez que considera ha transcurrido el plazo para la investigación del delito que en esta oportunidad fue reconducido a un cohecho activo.
La opinión de la Fiscalía, quien solicita se declare improcedente, toda vez que, al haberse interpuesto la denuncia, ya comienza a correr un plazo de prescripción extraordinaria que todavía no ha concluido, y de la Procuraduría, quien solicita se declare infundada, toda vez que la acción penal no prescribió porque ya se formalizó la investigación preparatoria por el delito de cohecho. Con ello voy a revisar y voy a pedir la resolución que será notificada a sus casillas electrónicas en el plazo más breve. Siendo las 10:26, se declara concluida la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, señor juez. Gracias a todos. Buen día. Gracias, buenos días. Gracias.